se conecten porque a veces hay problemas. Ayer me pasó algo muy extraño. Ahí estamos grabando ya. Bueno, vamos a partir la clase dándole la bienvenida a los estudiantes y les cuento que todavía tengo algunas dificultades con el Teams, así que la única solución que me dieron era que tengo que formatear el equipo. Pero si lo formateo, tienen que estar en la universidad trabajando y como estamos en cuarentena, entonces no están en trabajo, así que tengo que aguantarme con el equipo, con el Teams así como está hasta que podamos hacerlo. Y ayer tuve dificultades para subir, para compartir los archivos. Al final no pude compartir el último y estoy en la duda entre que me fallaba el equipo o porque después tuve reunión con unos académicos y se quejaron que estaban muy malas las conexiones, que otro académico también me dijo que él tampoco había podido subir compartir, que habían estado malas por las empresas, no por el equipo en realidad. Así que espero que hoy día no tengamos ninguna dificultad, ya para que podamos trabajar tranquilamente. Voy a hablar primero, chicos, nosotros el año pasado, en el cuarto semestre, porque usted estaba en segundo, en el cuarto semestre, ¿ya? En el segundo semestre, del 2020, usted tendría que haber dado el hito evaluativo 1, que de acuerdo a lo que nosotros revisamos los ajustes curriculares en la primera clase, el hito 1 corresponde a rendirlo en el cuarto semestre de formación, el hito 2 en el octavo semestre y el hito 3 cuando van a egresar. ¿Ya? Nosotros estamos atrasados en el hito 1 porque por la contingencia del año pasado no se evaluó. Por lo tanto, usted va a tener que darlo en este semestre. En este semestre vamos a tener que trabajar el hito 1, vamos a tener que entregarlo. Así es que me pidieron desde la dirección de escuela que compartiera con ustedes de qué se trata este hito 1 y porque va a ser evaluado ahora en el primer semestre porque tiene que hacerse, porque es parte del proyecto formativo, que está elaborado, orientado por competencia y resultados de aprendizaje. Así es que voy a compartir esto. Miren, chicos, si tienen que preguntarme algo, me interrumpen. Y yo les contesto, porque yo cuando comparto de partida se me apaga hasta la cámara, porque les dije que esto no está bien. Se me apaga la cámara, no veo si hay una manito levantada. Si usted tiene que preguntar, porque si pregunta, más claridad va a tener para hacer su trabajo, etcétera, ¿ya? Entonces voy a compartir el hito 1. Aquí está la descripción del hito 1. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, profe, se ve. Profesora, se ve. Gracias, chiquilla. Miren, aquí está la descripción del hito 1, ¿ya? Y vamos a hablar de qué se trata. Y seguramente en otra clase yo les voy a mostrar la rúbrica que hay para el hito 1, todos los documentos, para que lo vayamos pensando, ¿ya? Y lo vayamos haciendo. Este es un informe escrito y expositivo oral. ¿Qué significa? Que usted va a hacer un informe escrito con todos los datos que le vamos a pedir y a la vez va a tener que defender ese tema en una comisión de académicos, que generalmente formamos comisiones de 3 profesores. ¿Ya? Por lo tanto, el hito evaluativo es una evaluación que dentro de una trayectoria curricular permite evidenciar el logro total o parcial de una o más competencias de perfil de egreso. Eso dice CINTA 2007, que son textos que han aparecido a propósito de la autoevaluación y acreditación de las carreras. Es importante señalar que el hito evaluativo debe dar cuenta
del nivel de dominio de las subcompetencias de manera integrada, por lo que reprobarlo indica que él o la estudiante no logra demostrar manejo en tareas directamente asociadas a su futuro desempeño profesional, lo que implica que su avance en el itinerario formativo debe ser monitoreado con mayor énfasis. Esto dice el decreto 98 del año 19 de la UCM. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos un primer hito evaluativo, estamos evaluando las competencias que usted ha logrado desarrollar o adquirir en los 4 primeros semestres. ¿Ya? En los 4 primeros semestres. Por lo tanto, no se le va a preguntar nada ni se le va a pedir nada que sea extraterrestre, porque va a estar vinculado a lo que usted maneja hasta ahí. Si usted reprueba el hito, quiere decir que no ha logrado las competencias que debe tener para llegar al tercer año. No tiene las competencias de base. Por lo tanto, usted va a tener tutor hasta que las logre. Entonces aquí es muy relevante tener claro, es muy relevante tener en claro que nosotros tenemos que asistir a las clases, hacer los trabajos a conciencia, porque cuando usted vea de qué se trata este hito, se va a dar cuenta que todo lo que hemos estado corrigiendo, haciéndoles hacer en clase, presentando, escribiendo informes, haciendo planificaciones, todo eso ahora va en este hito. Entonces, es importante que usted no abandone las clases. Hay alumnos que el semestre pasado vinieron la nada. Y yo bajo las asistencias de este mismo programa. Así que no me puede decir, profesora, yo no, porque yo bajo la lista de asistencia a todas las clases, porque me lo da el Teams. Entonces, si nosotros no queremos tener problemas con los hitos evaluativos y queremos avanzar en el proyecto formativo sin tutoría, sin problemas, etcétera, tenemos que estar en clase, trabajar a conciencia, hacer los trabajos. No que me anote mi compañero, oye, que hoy día no puedo trabajar, pues anótame, después lo hago yo. Eso no, porque va a llegar un momento en que usted va a tener que pararse solo frente a una comisión y la comisión le va a preguntar, ¿por qué pusiste esto? ¿Por qué escribiste esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo otro? Y hasta ahí vamos a llegar. ¿Por qué? Porque no se ha involucrado. Porque además aquí se le está pidiendo, aparte de tener conocimiento de los cursos que ha dado, también se le está pidiendo que hable bien, que escriba bien. Entonces, esas cosas se van adquiriendo con el entorno, con los pares, frente a un profesor, haciendo exposiciones, discutiendo temas. ¿Se fijan? Entonces, sigo, dice el informe positivo y su discusión oral sobre la observación participante y la indagación de los contextos áulicos donde desarrolla su práctica, constituye un espacio de evaluación para determinar el nivel de desempeño en torno a la comprensión de los saberes pedagógicos, disciplinarios y didácticos específicos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, considerando las características de sus estudiantes. O sea, ¿cuál es el foco aquí? Saberes pedagógicos, disciplinarios y didácticos y la característica de los niños, porque estamos en cursos de primero a cuarto básico. Por lo tanto, tengo que tener claro cuáles son los saberes pedagógicos, cuáles son los disciplinarios y los didácticos. ¿Y qué puedo trabajar con los niños de 6 años, si estoy en primero? De 6 a 7. Se espera que los y las estudiantes sean capaces de comprender el aula como un espacio integrador de expectativas, normas y organización necesaria para el logro de resultados de los aprendizajes de las 4 asignaturas fundamentales. Hablamos nosotros del aula como espacio integrador de las expectativas. Nosotros lo hablamos en primer año. Ya hablamos de los contextos, hablamos de la aula, que no necesariamente es una sala,
Puede ser el estadio, puede ser el museo. Hablamos del clima de la clase. Hablamos de los recursos, que pueden ser materiales o humanos. Hablamos, ¿no es cierto?, de los tipos de evaluación, los instrumentos. Todo eso ahora nos sirve para este curso, para este hito. Todo. ¿Se fijan? Consideraciones. Requisito: el o la estudiante que rinde el hito deberá estar cursando el 4º semestre de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica Convención y tener todas las actividades curriculares aprobadas. Los niveles de desempeño considerados para el hito número 1 son 5. Son 5 los niveles de desempeño, que van desde insatisfactorio, de 1 a 2,9, que esa sería su nota, hasta sobresaliente, que su nota tendría que estar entre 6 y 7. Ya, como me hay tan mal. Ya, insatisfactorio, en desarrollo, un 3 a un 3,9, suficiente de un 4 a un 4,9, notable de 5 a un 5,9 y sobresaliente de 6 a 7. Estos son los niveles, ¿ya? La aplicación del hito 1 considera 3 oportunidades de rendición, o sea, usted puede reprobar 2 veces el hito. ¿Ya? En la circunstancia que no apruebe el hito en cualquiera de sus aplicaciones, contará con un tutor o tutora que asignará a la escuela con el propósito de acompañarle en las instancias remediales hasta evidenciar el desarrollo de las competencias medidas. Después de aplicado el hito, el o la estudiante debe firmar la rúbrica de evaluación de su desempeño. ¿Ya? O sea, podemos hacer 3 aplicaciones del hito. Pero ¿qué es lo importante aquí, chiquillos? Que a la primera pasemos el hito. Porque si vamos en tercero, quiere decir que usted ha logrado las competencias anteriores. 4. Efectos. En el caso de reprobar el hito, luego de las 3 aplicaciones, cada estudiante deberá firmar una constancia donde queda estipulado que no podrá rendir el hito 2, sin haber previamente aprobado el hito 1. En este caso, el estudiante deberá rendir la actividad de evaluación con los estudiantes de la siguiente cohorte. O sea, usted no puede egresar de la carrera sin haber rendido todos los hitos y haberlos aprobado. Si usted reprueba 3 veces el hito, ¿cierto? Usted va a tener un tutor. Y además, a lo mejor se le va a juntar con el hito 2, que se da en 8º semestre. Pero si usted no tiene aprobado el hito 1, no puede hacerlo. Por lo tanto, tiene que aprobar el hito 1 para poder hacer el 2. Y eso significa que a usted no le conviene reprobar los hitos. Será responsabilidad de la dirección de escuela transmitir a los o las académicos a cargo de las actividades curriculares posteriores, en el 5º y en el 6º semestre, que el estudiante sigue su trayectoria al siguiente nivel y las debilidades, ahí falta una palabra, que afectan el desarrollo del dominio de competencias descendidas. O sea, la dirección de escuela a mí me va a decir: Juanito Pérez no aprobó el hito 1 y te toca clase contigo en el taller pedagógico 5. Y a todos los profesores que hacemos en el 5º semestre. Entonces va a decir: estas son las áreas descendidas de Juanito Pérez, para que nosotros sigamos trabajándolas. Profesora, ¿Sí, hijo? disculpe que la interrumpa, soy Emilio. Hola, Emilio. ¿Este año nosotros vamos a defender el hito o lo va a pasar como el año pasado, que parece que no lo pudieron defender? No, pues este año el hito se hace completo. Ah, ya. Ok, profesora. Porque el año pasado ustedes no hicieron el hito, se suspendió.
Sí, es que el curso que está en tercero, ellos ¿no? solamente tuvieron que presentar el informe porque tuvieron problemas después para defenderlo. Entonces, por eso le Exacto. consultaba. Claro, el curso que está en tercero es el curso, son ustedes, pero tiene que ser el curso que está en cuarto. En cuarto, correcto. Mm. Disculpe. Sí, porque el año pasado ustedes no hicieron nada escrito, nada, nada. No, nada. Claro, entonces este año nos corresponde completo. Nos corresponde el escrito y el oral. Y se va a Ok. hacer vía Teams, Ujú. ¿ya? Ya, Porque profesora, muchas gracias. ¿de qué hijo? Como va en el primer semestre y por el momento todo el primer semestre va a ser así virtual, entonces tenemos que hacerlo virtual también las exposiciones orales. Entonces, efecto dice, en el caso de reprobación delito, luego de las 3 aplicaciones, el estudiante deberá asistir a retroalimentación con el profesor tutor que la escuela le asigne durante el quinto y sexto semestre, para realizar las acciones remediales que permitan lograr las competencias estipuladas en el hito. ¿Cómo va a ser este hito? Aquí está la estructura del informe y está dado cuántas páginas usted puede escribir por cada etapa del informe. O sea, este informe no tiene más de 10 páginas. Y la primera es portada, después un índice y después una introducción. Entonces, en la primera dice, en la portada coloque los logos de la universidad y la escuela, coloque el título Informe expositivo y discusión, hito evaluativo 1. Más abajo, alineado a la derecha, escriba realizado por, coloca su nombre completo. Más abajo escriba contexto, indique el nombre del establecimiento. Al final de la hoja y centrado, escriba ciudad, día, mes, año. Por ejemplo, Curicó, 9 de octubre del 2019, o Talca, 9 de octubre del 2019. ¿Por qué está dado para Curicó y Talca? Porque este hito se hace en paralelo. Las dos escuelas realizan su hito evaluativo, ¿ya? Después, en el índice, cree un índice de contenido en Word. Por lo tanto, tenemos una página que vamos a ocupar de portada, una página de índice, ahí llevamos 2. Una introducción que no puede exceder una página, como máximo. Refiérase brevemente a elementos teóricos de la temática trabajada. Ejemplo, el proceso de aprendizaje se define como. Luego refiérase a los objetivos que persigue el trabajo realizado. Puede indicar objetivo general del trabajo, asignatura en que se inserta y foco. Disciplina asociada a comportamiento, enseñanza, aprendizaje, estudiante, interacciones, etc. ¿En qué se centró el trabajo? Perdón, en todas esas cosas en las que se centró el trabajo. O sea, ¿cuáles tenemos que tener en la introducción? Presentar el trabajo, decir cuál es el objetivo del trabajo, cuál es la asignatura, en qué asignatura se trabaja, ¿no es cierto? Y cuál es el foco, es decir, cuál es el objetivo, no sé, el foco es geometría, en la actividad, el informe está relacionado con primer año básico, la disciplina de matemática, en el área, en el eje geometría. Y para ello se va a ver particularmente tal tema de la geometría, no sé, figuras geométricas. ¿Ya? O sea, eso es lo que tenemos que explicar en la introducción. Y para esto, y finalmente, indique los apartados en los que está organizado el documento. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que decir en la primera parte vamos a tener tal cosa, en la segunda parte del trabajo, está la otra, que es lo que vamos a ver ahora. Todo esto tiene que tener como máximo una página. O sea, ahí llevamos 3 páginas. Después, contextualización. Una página como máximo, o sea, tenemos 4. Y aquí tenemos 2 páginas como máximo en la descripción. Tenemos 6. Ahí llevamos 6.
En la contextualización, dice, registre en este apartado las características fundamentales que definen el contexto donde se desarrolla su observación y registro. Considere datos como ubicación, matrícula, IBE, el índice de vulnerabilidad, PI, proyecto educativo institucional, orientación y resultados obtenidos en el CIMSE u otros, cantidad de estudiantes y profesores, descripción de las características socioeconómicas de estudiantes y su familia. Coloque como título a este apartado contextualización. Cuando tomamos el hito 1 la primera vez con los colegas, ¿qué veíamos? Que los chicos, por ejemplo, dicen la escuela está ubicada en el sector Rauquén, ¿ya? La escuela se llama tanto, está ubicada en el sector Rauquén, trabajan 15 profesores, hay niños de prekinder a octavo básico, su matrícula es de 540 niños, los resultados del CIMSEN son insatisfactorios, llevan un recorrido de 3 años, de los últimos 3 CIMSEN, se puede decir que a los niños han estado en un nivel intermedio, en cuarto, en sexto y en octavo, por ejemplo. Ya. Y hasta ahí llegamos. ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los estudiantes y sus familias? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus actividades laborales? Porque hay sectores de las distintas comunidades que de repente toda la gente del sector vive de actividades de temporada. Como hay otros más cercanos con más cercanía a lo urbano, que viven, ¿no es cierto?, de actividades administrativas, actividades, ¿no es cierto?, profesionales, o trabajan en el comercio establecido. Por lo tanto, cuando contextualizamos, hablamos de todo eso. Si usted dice la mitad, obvio que no va a estar bien. Por eso que aquí se describen, usted le puede agregar más cosas, pero aquí se describen los aspectos que usted debiera integrar, como para orientar lo que tiene que hacer. Después tenemos la descripción de las observaciones realizadas. Incorpore aquí el informe completo de las observaciones realizadas al aula que evidencien la forma en que se implementa el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto de una de las 4 asignaturas fundamentales. Coloques como título a este apartado descripción de las observaciones realizadas. ¿Ya? Descripción de las observaciones realizadas. Aquí dijimos que teníamos como máximo 2 páginas, ya llevamos 6. Aquí usted va a incorporar las observaciones que usted ha hecho del curso. Por ejemplo, cuando los niños, cuando se está implementando una planificación de clase, cómo trabajan los niños, si hay niños hiperactivos, si hay niños que tienen dificultades de aprendizaje, cómo observa eso, cuál es el manejo que hace la profesora de eso, cómo la profesora logra que los niños comprendan el contenido, cómo usted observa que la profesora maneja, ¿no es cierto?, los tiempos, los recursos, si realmente ella respeta el horario de clases, si planifica todas sus clases. ¿Cómo usted va observando, ¿no es cierto?, todos los elementos? Si los niños trabajan siempre mirándose en la nuca o los niños son distribuidos de distinta manera según el tipo de clase. Si los niños trabajan en otro contexto. O sea, aquí hay un montón de cosas que nosotros podemos describir de los procesos que usted ha observado. Usted puede haber observado 3 profesoras, pero se va a centrar en una. ¿Ya? Nos centramos en una para poder hacer una descripción concreta y como corresponde, porque no puedo decir la profesora X1 hace esto, la profesora X2 y la profesora X3. No, hablamos de X1. Listo. ¿Ya? En la fundamentación teórica tenemos máximo 2 páginas, o sea que ya llevamos 8. Y en la reflexión tenemos máximo 1, por lo tanto el trabajo completo de 9 páginas.
La bibliografía máximo 1, ahí están las 10. Son 10 páginas y sacamos índice, portada, índice y bibliografía, nos quedan 7 páginas de trabajo. Eso es todo. Fundamentación teórica. Incluya conceptos, teoría, investigaciones actualizadas y modelos teóricos de naturaleza disciplinaria, pedagógica y didáctica, ¿ya? Que te permitan argumentar y discutir las observaciones realizadas. O sea, usted va a tener que aquí, va a tener que decir, no sé, el profesor entrega las directrices para que los niños trabajen de manera autónoma, ¿cierto? Y los alumnos se observa que están acostumbrados a trabajar de manera independiente. Ya saben dónde están los recursos, ellos se organizan por grupos. Entonces, ¿qué podríamos decir desde el punto de vista teórico? ¿Quién avala ese actuar del profesor? ¿De qué estaríamos hablando, chicos? ¿De qué teoría? ¿Me están escuchando? Sí, profesora, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Es que yo digo que si nosotros estamos, espero que me estén poniendo atención, chicos, porque después van a andar perdidos con este tema delito evaluativo. Si ustedes dejan hablar solo el computador y se ponen a hacer otras cosas, va a ser difícil que después puedan hacer un buen trabajo. Así que yo les voy a pedir que estemos concentrados porque esto lo va a tener que hacer solo. Y lo que yo estoy diciendo es que cuando nosotros tenemos un trabajo en que los alumnos son autónomos, que ellos buscan los recursos, que el profesor va guiando lo que hacen, ¿qué teoría subyace a ese trabajo? Profe, ¿podría ser como el aprendizaje por descubrimiento? Podría ser el aprendizaje por descubrimiento, sí. Pero ¿qué es lo que hablamos siempre? ¿Constructivista, profesora? Porque el Claro, profesor va guiando. ¿Perdón? Porque el profesor va guiando el proceso, no es que él lo dirige en sí netamente, el niño también pone de su parte. Es que constructivista porque el niño construye su propio aprendizaje. Pero cuando nosotros hablamos de que el profesor guía, orienta, es intermediario entre el aprendizaje del niño es intermediario en el aprendizaje del niño, podríamos estar hablando de la teoría de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿sí o no? Cuando dice que un adulto es el que media en el aprendizaje del niño porque le va entregando orientaciones para que él avance. ¿Te fijas? También podríamos hablar de los niños, si los niños trabajan en equipo, también podríamos hablar de una teoría sociocultural del aprendizaje. También podríamos hablar desde el punto de vista disciplinar, depende de cómo le enseña a él a sumar a los niños. Ahí tenemos que explicar desde el punto de vista disciplinar, ¿cierto? ¿Qué autor desde las matemáticas, desde la didáctica de las matemáticas y desde la disciplina de las matemáticas, está utilizando el profesor cuando al chico le pone 40 sumas en la pizarra? ¿Quién avala ese trabajo? ¿Qué teorías? ¿Qué autores? Desde el punto de vista disciplinar y didáctico. Y recuerden que desde el punto de vista pedagógico nosotros podemos mirar los estándares para la educación, para la formación inicial docente, y ahí aparecen como 10 aspectos de que el profesor debe considerar desde lo pedagógico. ¿Ya? 10 estándares. Y de ahí usted puede desprender cuáles pueden
¿Cuáles puede aplicar en este informe? Después viene una reflexión del trabajo desde los aprendizajes logrados y las implicancias para el desarrollo profesional futuro. Indique con claridad cuáles han sido los aprendizajes del ejercicio desarrollado en relación a las competencias correspondientes a este nivel inicial de la formación. Identificar elementos que favorecen y elementos que dificultan el proceso de enseñanza y del aprendizaje. Coloque como título a este apartado reflexión. O sea, ¿cuáles han sido las implicancias que ha tenido para usted como futuro profesor todo lo que ha aprendido hasta aquí, todo lo que hemos podido hacer hasta acá? ¿Cuáles han sido los elementos que han favorecido su aprendizaje y cuáles han sido los elementos que dificultan su aprendizaje? ¿Ya? Entonces, eso es una reflexión, que es un tema muy personal, porque cada uno lo vive de distinta manera, ¿cierto? Y tenemos que agregar la bibliografía con normas APA, sexta edición, todos los textos, artículos y otros que hayan sido usados en este trabajo o que hayan servido de orientación para el mismo, ¿ya? ¿Cuáles son los aspectos formales? Tiene que hacerlo en fuente Cambria 11, interlineado sencillo, utilizar estilo APA 2010, sexta edición, citas, referencias bibliográficas con no más de 6 años de antigüedad. Ojo con esto, los libros no. Hay algunos que son clásicos, ¿ya? Hay algunos clásicos, pero que uno los agrega, pero no puede basarse solo en los clásicos, también tiene que agregar bibliografía de no más de 6 años de antigüedad, o sea, estamos hablando de 2015, 2014, 2015, por ahí la bibliografía. Tablas y figuras también puede agregar. Discusión oral ante la comisión. Una vez elaborado el informe escrito, cada estudiante deberá presentarse ante una comisión, la que procederá a formular preguntas orientadas a profundizar la fundamentación de las observaciones a partir de los referentes pedagógicos, disciplinarios y didácticos considerados. Además, será la instancia donde los estudiantes demuestren competencia para hablar correctamente en contextos propios del ámbito académico. La nómina de las discusiones orales será publicada previamente con indicación de lugar, hora y comisión. O sea, a usted se le va a avisar tales y tales alumnos con tal comisión. El proceso evaluativo será resuelto mediante pauta, que explicite criterios, indicadores y puntajes asociados, la que será presentada a los estudiantes en forma oportuna. Esto yo después les voy a, mejor en una clase próxima, les voy a hacer un repaso de esto, digamos, de cómo van a ser evaluados, y porque está la rúbrica de cómo evaluamos el trabajo escrito. Eso está. Está también la rúbrica de cómo nosotros evaluamos la presentación oral. ¿Ya? Así que eso se los voy a echarle un barridito rápido en otra clase y se los voy a subir para que ustedes lo observen y los tengan presentes cuando elaboran su trabajo. Este trabajo es individual. Posterior al proceso evaluativo, cada estudiante deberá recibir retroalimentación oral y escrita de parte de la comisión evaluadora, lo que permite introducir las mejoras orientadas a evidenciar la adquisición de las competencias consideradas en el hito. Todos pueden recibir retroalimentación, porque supóngase que un alumno le dio el puntaje para un 6. Es sobresaliente, pero es un 6. Estaría dentro de la categoría sobresaliente, pero es un 6. ¿Qué nos falta para llegar al 7? ¿Qué podemos superar? Eso todos los estudiantes tienen que tener su retroalimentación. ¿Cuándo vamos a aplicar este hito? Nosotros tenemos la primera aplicación el 10 de mayo con la entrega del informe escrito. Estas son fechas para usted. La segunda aplicación, si reprueba, el 7 de junio.
Y la tercera aplicación, si reprueba, el 5 de julio. ¿Y qué es lo que va a hacer en cada una de ellas? De nuevo el informe escrito. Pero supongamos que es lo que yo espero que hagan todos, ¿ya? Porque le podemos poner empeño, porque este curso es bueno, pero son dejaditos, son lentitos. Entonces, podemos ponerle empeño y pasar este hito todos en esta primera aplicación, en esta. Aquí me interesa que estén todos. Entonces, el 10 de mayo hay que entregar el informe escrito. Anótelo. Yo le voy a subir esto a la página, al portal. Se lo voy a subir, ¿cierto? Para que usted lo tenga. Entonces, mire, 10 de mayo tiene que hacer entrega del informe escrito. 17 de mayo, la comisión genera preguntas. O sea, nosotros vamos a revisar los informes escritos del 10 al 17. De ahí vamos a nosotros juntarnos las comisiones para generar las preguntas que le vamos a hacer en los exámenes orales. El 18 de mayo, aquí, usted se presenta, da su presentación de manera oral. Ahí frente a la comisión. El 19 de mayo nosotros vamos a tener que trabajar rapidito. Porque el 19 de mayo tenemos que retroalimentarlo a usted. Llamar a Juanito Pérez y decirle, mira Juanito, tienes esto, te falta esto otro, en el escrito esto, en el oral esto otro, bla, 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 bla. Retroalimentar. Y el 20 de mayo nosotros tenemos que entregar el informe del hito. ¿Se fija? Ahora, esto mismo se repite si usted va a la segunda aplicación porque reprobó la primera. Esto mismo se replica si usted va a la tercera aplicación porque reprobó la primera, el primer y el segundo hito. Por eso están todas estas fechas. ¿Por qué tenemos calendario de aplicación de hitos? Primer semestre 2021, hito 1. Y tenemos segundo semestre del 2021, hito 1. Porque esto que está aquí es para el hito atrasado. Y esto que está acá abajo es para los chicos que están en segundo este año y que lo van a dar en la fecha que a ellos les corresponde. Porque como se corresponde en el segundo semestre, en el segundo semestre están estas fechas. Por lo tanto, ellos lo van a dar, entregar el informe el 27 de septiembre, el 4 de octubre, el 5, el 6, el 7, con todas las actividades igual que ustedes. Por lo tanto, ¿qué mira usted? Este hito, el de mayo. Ese es el suyo. Este otro es para los chicos que este año cursan segundo. Recuerden que nosotros estamos tomando el hito atrasado dado el tema de la pandemia. ¿Estamos claros con las fechas, chicos? Sí, profesora. Profesora. Clarito. Ya. Vamos entonces con lo otro. Esta foto, porfa. Bien. Profesora, tengo una duda. Dígame, hija. Cuando uno hace la presentación, ¿al tiro le dicen si la calificación? ¿O cuando...? No, hijita, no te decimos al tiro la calificación. No, tú presentas, después se reúne la comisión y después uno puede informar, incluso por escrito, a veces lo ha informado Aida, el tema de las notas. ¿Ya? Pero generalmente, de acuerdo al calendario, tendría que ser al otro día. Que la comisión te informa la nota una vez que hayas dado el oral. Porque el oral, nosotros ¿qué hacemos? Por lo menos la comisión en que he participado yo, dan el oral los chicos y damos un lapso de 5 minutos entre un alumno y otro, y inmediatamente nosotros, porque hay una pauta. Entonces nosotros evaluamos y vamos viendo al tiro, este alumno le falta aquí, le falta allá, coincidimos, no sé qué, y vamos como dejando. Y cuando nos queda algo por revisar, nos juntamos después de los exámenes y aclaramos todas las notas. ¿Te fijas? Como para que, porque cuando tú estás con los alumnos, cuando tú estás con los chicos, te acuerdas de todo. O sea, cuando recién tú has dado el examen, nosotros tenemos fresquito todo. Entonces tratamos de evaluar inmediatamente para tener claridad de lo que estamos evaluando y no equivocarnos. ¿Te fijas?
Si lo dejamos pasar 2 o 3 días, después, ¿cómo voy a acordar lo que hizo la Martina o la Catalina o no sé, o Emilio, qué dijo, cómo? No. Entonces, así vamos inmediatamente para que no se nos escapen los detalles. Y como las comisiones son de 3 profesores, entonces súper bien, porque podemos discutir entre los 3. Entonces, es más objetivo. ¿Te queda claro, hija? Sí, profesora. ¿Hay alguna otra duda? Profe, Dígame, hija. cuando, o sea, a nosotros nos dan la comisión de los profesores que van a evaluar nuestro hito evaluativo antes de dar la exposición. Claro, mucho antes, porque acuérdate que tú, espérate, déjame ver. Espérame. Espérame. El 10 de mayo tú vas a entregar el informe escrito. Nosotros vamos a revisar ese informe escrito. Y ese informe tú lo puedes reprobar también. Si tú repruebas el informe escrito, nosotros te vamos a llamar y te vamos a decir, no sacas nada con dar el oral porque tienes reprobado el escrito, entonces vas a pasar a segunda aplicación. Para poder aprobar este hito tienes que haber pasado lo escrito y lo oral. Cada uno lleva su nota. Cada uno tiene una rúbrica para ser evaluado. ¿Te fijas? A no ser que uno diga, mira, lo revisamos y este trabajo no corresponde, si tú quieres, si lo alcanzas a arreglar, no sé, de aquí al 18 de mayo, que te toca la presentación oral, antes de eso, para poder volver a mirarlo, a lo mejor puede ser una opción. Pero tú tienes que haber aprobado ambas cosas. ¿Se entiende, hija? Sí, profe, pero yo le consultaba si es que, por ejemplo, nosotros antes de la fecha de darlo, que es la del 18, íbamos ahí a saber con qué profesores nos íbamos a enfrentar ese día. A eso me refería yo. No, bueno, por lo menos hasta lo que hicimos, hasta cuanto se pudo, se publica en la lista, los académicos que están mira, la comisión y los alumnos. Se publica, porque además nosotros, por ejemplo, tenemos media hora por decirte por alumno. Entonces pone la comisión conformada por la profesora Angelina Pastén, el profesor Enrique Muñoz, el profesor Jorge Molina, que fue una comisión que trabajamos la primera vez. Entonces, día jueves, pongámosle 19 de mayo, estoy inventando, jueves 19 de mayo, 8:30, Carlitos Pérez, 10 de la mañana, Susana González, 10:30, ¿te fijas? Entonces se publica para que ustedes estén preparados. Más ahora que tenemos el tema, porque antes los chiquillos no podían esperar en el pasillo. Pero ahora como estamos online, para que usted se conecte a la hora que corresponde. ¿Te queda claro, hija? Sí, profe, muchas gracias. ¿De qué, hija? ¿Qué más Profe, me habla, Verónica? ¿Sí? yo, es que, pucha, sacó la imagen. Es que había una ¿Qué parte quieres que, saber? la verdad, no, a esta parte como que quedé en la, que sacó la imagen ahí. Esa parte que dice retroalimentación, informe hito, con esa fecha, eso es, si se pasa, es que no entendí esa parte, porque justo estaba en otra cosa, estaba pendiente de la Luciana. Pero ya, se supone que el 10 de mayo es la entrega del informe escrito. Sí. Después viene la comisión, eso, de ahí para allá quedé como un poco perdida. Es ¿Qué que la significaba comisión acá? genera preguntas porque ya van a estar formadas las comisiones de trabajo. Entonces, ¿qué hace la comisión? Supongamos que yo estoy trabajando con el profesor Mario y el profesor Alejandro. Nos juntamos los 3 y generamos las preguntas que vamos a hacer en torno a el informe escrito cuando usted vaya a exponer de manera verbal. ¿Ya? Y después, el 18, usted va a tener que presentar su trabajo. Para eso lleva un apoyo, puede llevar un Power, ¿ya? Sobre el trabajo que usted hizo, presentando a la escuela, el contexto, el trabajo que se hace en el aula, desde el punto de vista pedagógico, disciplinar, didáctico, etc. ¿Ya? Y después de esa presentación, nosotros el día 19, al otro día,
tendríamos que hacer una retroalimentación del trabajo oral. Y decirle, en el oral, Catalina, te sacaste un 4. Aprobaste, pero te falta esto y esto y estas debilidades. ¿Te fijas? Tu lenguaje no era técnico, usas muchas muletillas, tienes muchos vacíos desde el punto de vista disciplinar, te manejas bien en lo pedagógico, pero en lo disciplinar está débil, qué sé yo. Ahí te vamos a decir todo. Y después Perfecto, nosotros, profe. el 20 de mayo, nosotros vamos a presentar el informe del hito, o sea, la comisión tiene que decir, tanto sobresaliente, alumno Juanita, Catalina, es sobresaliente, obtuvo 6,2. Y entregamos tus fortalezas y debilidades. ¿Te fijas? Eso lo entregamos a la escuela, porque esto queda como archivo, evidencia de los hitos y también para que tú puedas seguir avanzando en el proyecto formativo. Ahora sí, Cata. Sí, profe, ahora sí me quedó claro. Es que, disculpe, pero delante justo me habían hablado la Luciana, entonces no había podido poner atención a esta parte. Ya, chiquillo, entonces, para el 10 de mayo, acuérdese, informe escrito. Esa es Profe, su y lo tarea. otro, no sé si lo habrán preguntado. No lo pregunto. Esto es formal, ¿verdad? Absolutamente. La presentación no con el delantal, no, sino que, ¿o cómo? La presentación. También puede ser, sí, con el delantal o formal. Porque el delantal, usted se presenta como profesor. Por el chat. ¿Ah? Escribieron dudas por el chat, profesora, para Ya. que las revise. Ya, hija, gracias. Las voy a ver de inmediato. Es que como tengo arriba esto, no puedo ver el chat. Ahora las veo. Sí, puede ser porque recuerda que no nos vamos a ver a ustedes de cuerpo completo. Van a ver, nosotros los vamos a ver como nos vemos nosotros, como me ven a mí ustedes. ¿Cierto? Profe, si usted explicó la contextualización en base a un colegio, curso y todo eso, nosotros ¿en qué nos basaríamos en la última práctica que tuvimos de primero? Sí, puede que hagamos la última práctica de primero o, miren chicos, todavía se está viendo desde el comité curricular cómo se va a hacer la práctica este semestre. Y todavía no tenemos la información. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando yo tuviera la información, se las iba a informar en este espacio? Así que es probable que también podamos sacar insumos desde la práctica si es que la hacemos de manera virtual. ¿Ya? Así que tranquilos con eso. Les vamos a decir oportunamente en qué nos basamos. Hola, profe, este informe se hace en base a un colegio práctica. ¿Eso cómo se hará debido a que todavía no hemos tenido práctica este semestre? Tenemos que tomar en cuenta las prácticas anteriores. Lo que acabo de contestar, o tomamos en cuenta prácticas anteriores o también nos sustentamos en lo que estamos mirando. ¿Ya? Pero eso, tranquilo, porque se los vamos a decir. Hola, profe, ¿cuánto tiempo debe durar el hito en la presentación? Ahí, chicos, son como 20 minutos de presentación, pero para estar súper segura, yo les voy a traer la otra parte del hito para compartirla con ustedes, porque ahí están las rúbricas también, ¿ya? Entonces, es bueno que las conozcan para que ustedes tengan claridad de cómo es todo el proceso y cómo van a ser evaluados, ¿sí? Así que eso, Verónica Zavala, que me está preguntando, hija, lo vamos a ver a lo mejor la próxima clase me preocupo de traérselo para que lo vamos viendo y ¿cómo se llama? Y lo podamos ir revisando también. Ahora, usted tiene que hacer este trabajo de manera autónoma, pero eso no invalida que usted me pregunte cuando tenga alguna duda mientras lo está trabajando. Podemos ir dando alguna asesoría en esta hora de clase. ¿Le parece? Yo no tengo que hacer eso, pero ustedes ya me conocen a mí, que yo cuando necesitan apoyo, yo siempre se los doy. Entonces, si está trabajando en algún aspecto y le surgen las dudas, podemos plantearlo aquí en la clase para que porque en el fondo su duda le va a ayudar a todos. Ahora, lo que yo no puedo hacer es ocupar toda la hora de clase en
en revisarle su hito, pero sí las dudas. Podemos hacerlo, ¿ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bien, este Power se lo voy a subir, ¿ya? A la plataforma para que lo tengan. Y todo lo que tenga que ver con eso, a medida que vaya contándoles, yo lo voy a subir. Bien, para hoy día, chicos, vamos a ir ahora con el tema de el cuadro comparativo. Taller 1. Dijimos que lo íbamos a trabajar entre todos, ¿se acuerdan? Para eso usted tenía que leer 2 artículos. Uno, que era este, Vivienda social periurbana en Santiago de Chile, la exclusión a escala regional del trazo urbanita de Santiago de Chile, de César Cáceres Seguel. ¿Quién es César Cáceres Seguel? Aquí al pie tiene que estar. Centro de Inclusión e Innovación Social de la Universidad Viña del Mar, Chile. ¿Ya? De ahí trabaja él. Y el otro texto que usted tenía que leer es uno de Divima Olave, de la Universidad del Biobío de Chillán, que ella más bien habla del sector urbano de Chile Central. ¿Ya? Esos 2 textos. Con esos 2 textos nosotros vamos a trabajar este documentito. ¿Ya? Dice, la elaboración, este es un taller 1 que le hemos puesto así con el profesor Boris, que lo da en Talca. Le hemos puesto taller porque nosotros trabajamos los cursos en paralelo. Entonces, este taller 1 lo dejamos como una evaluación formativa para que usted leyera los documentos y pudiéramos conversar algunos aspectos de esto. De tal forma que nos acostumbremos a trabajar sin interés. Porque siempre los alumnos dicen, ¿y es con nota? No, le dice uno. Entonces, ¿para qué leo? ¿Es con nota? Sí. Entonces los chicos dicen, voy a leer uno porque no alcanzo para los 2. Para sacarme un 3,5, para salvarme. Porque eso me es más fácil subirla que si me saco un 1 o un 2. Entonces, tenemos que acostumbrarnos, chicos, a trabajar, ¿cierto? Y ya hacer las cosas por aprendizaje, no porque llevamos un número que define si soy bueno o mal alumno, sino que tenemos que, por aprendizaje, nosotros revisar. Pues bien, aquí tenemos, dice, permite establecer en el cuadro comparativo semejanzas y diferencias en 3 conceptos, urbano, periurbano y rural, de acuerdo a los textos recomendados en la clase anterior. Aquí decimos, por ejemplo, ¿cómo se define? Porque estamos hablando etimológicamente, es decir, del significado de la palabra, ¿ya? Desde la raíz de la palabra, ¿cómo se define urbano? Urbano, del latín urbis, significa ciudad. Y el periurbano, del griego peri, significa alrededor de. Cuando nosotros hablamos de geometría del perímetro, peri es alrededor de la figura. Y aquí estamos hablando de periurbano, o sea, alrededor de la ciudad, porque urbano es ciudad. Y si hablamos de peri, es alrededor de la ciudad, periurbano. Y rural, del latín ruralis, de ruris, que significa campo. 2 palabras tienen una connotación etimológica desde el latín, rural y urbano, y periurbano, su origen del griego. Es interesante, chiquillos, esto aparte, pero es muy interesante cuando nosotros estudiamos el origen de las palabras. Fíjense que a mí me habría encantado haber aprendido latín o griego. Hay carreras que aprenden, como por ejemplo los filósofos, los profesores de literatura,
ellos aprenden, tienen cursos de latín o griego. Son complejos esos cursos, yo sé que son difíciles, pero es muy interesante desde el punto de vista de conocer el origen de la palabra. Entonces a uno le da mayor amplitud de lenguaje, de usos, porque cuando uno conoce el origen, utiliza bien las palabras, las sabe ubicar en el contexto preciso. Entonces es interesante. Bueno, chicos, aquí voy a necesitar el apoyo de todos ustedes. ¿Cómo definimos urbano? Aquí necesito que vamos abriendo los micrófonos y vamos respondiendo. Profe, según un autor, decía que lo urbano correspondía cuando había en una ciudad más de 20.000 habitantes. Ya. Entonces, ¿qué autor era ese, hijita, te acuerdas? Profesora, ¿Sí? para complementar lo que dijo mi Didima Olave. compañera, Perdón. A ver, espérame, cariño, déjame que me dé la razón la primera alumna. A ver. ¿Olave? Didima Olave era... Sí, Ya, ¿de qué año es la Didima? ¿De qué año es ese apunte de la Didima Olave? ¿Lo vieron? Creo que es del 2000, profesora. Ya. Del 2000. ¿Ya? Señala que son lugares, ¿cierto? Con más de 20.000 habitantes. ¿Eso me dijo, hija? sí, profesora, eso. Ok, y la otra chica que me estaba hablando, hija, disculpa, ¿qué me ibas a decir tú? es que también leí lo mismo, pero decía que era una información entregada por el INE y geógrafos como González y Villagrán. Ya, entonces, No sé ahí cuál. Mira. es que no, si lo señala Olave, pero Ujú. según información INE de qué año, No aparece. según información Solo INE, claro, dice, sí, ella usó el dato estadístico nomás. sí. Bien, muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir desde urbano, periurbano, rural? ¿Qué es periurbano? Un territorio que está en proceso de transformación, que pasa de ser un suelo rural a un área urbana. Territorio que está en proceso De transformación, de transformación. que pasa de ser suelo rural a área urbana. En proceso de transformación. Ya, pero acuérdate que lo periurbano es lo que está alrededor, que está encerrando, digamos, la ciudad y deslinda con lo urbano. ¿Qué podríamos decir ahí? Profe, tal vez que son territorios como alejados de la ciudad, donde, bueno, yo leí un documento donde decía que la locomoción era mala, por ejemplo, que todos estaban en el Gran Santiago, que tenían que ir a ver especialistas allá, que gastaban en transporte, como que no tienen las necesidades básicas, digámoslo, en ese Pero sector. eso, hija, pero eso no serían las características. Sí, igual sería como parte de las Sí, características. ¿cierto? A ver, si lo viéramos en las características, ¿qué podríamos decir de acuerdo a lo que tú me estás diciendo? A ver, agreguémoslo en las características para que aprovechemos la idea. ¿Qué me estabas diciendo tú? ¿Que no contaban con movilización?
Claro, por ejemplo, yo leí un documento que decía que no contaban como con la movilización, que no había transporte a tales horas, que, por ejemplo, no había recreación, que vivían aislados por como temas de delincuencia, que los especialistas estaban en el Gran Santiago, Se lo encuentra que tampoco encontraban trabajo. ya, no cuenta con movilización disponible, difícil acceso al trabajo. El tema de salud era complicado porque tenían que ir como al Gran Santiago, digámoslo así, a buscar especialistas. Centros de salud distantes, no cuenta con movilización disponible, cercana lo voy a poner, cercana, o sea, pueden tener, pero tienen que, por ejemplo, yo leí ahí en el texto que gastan 4 movilizaciones para llegar a trabajar al centro Santiago, por ejemplo, porque si no, no Eso llegan. también decía profesora, que como que la vida que se llevaba ahí al final salía mucho más cara que cuando vivían en Santiago mismo. Sí. Difícil acceso al trabajo, centros de salud distantes. ¿Algo más me habías dicho tú? Sí, el profe, costo de la como vida es más caro. cuartelado. Espérame, el costo de la vida es más caro por la lejanía de los centros importantes de servicios básicos y trabajo. Ya, ¿qué me iba a decir algo? ¿Alguien más está hablándome? Tampoco No, había profe, que áreas decían verdes que también ni... vivían. Eso. ¿Cómo? A ver. Que vivían como acuartelados en sus propias casas, profesora, porque les decía que no había recreación, no contaban con áreas verdes, las casas eran como pareadas. Ya. ¿Qué más? Profe, tenían dificultades para abastecerse de alimentos también. Ya. Dificultades para abastecerse de alimentos. Ya, alguien me estaba hablando por ahí que ya se sobrepuso la voz de la Catalina. ¿Pueden mirar los apuntes, chicos, para que vayan sacando ideas? Ya, ¿qué más me puedes decir? Tampoco había transporte nocturno y generalmente había mucha delincuencia en esos barrios. Ya. Bien. Si se nos ocurre algo, me lo pueden decir y me lo agregamos, nos devolvemos al cuadro, ¿de acuerdo? Si se acuerdan de algo más. Profe, lo otro que salía era que, por ejemplo, la única forma de tener una casa propia era accesible en ese sector porque las casas del sector de Santiago eran muy caras y no le alcanzaba el subsidio que les daba el gobierno. Entonces al final, claro, les decían como que podían acceder en todos lados, pero por la plata que les daban solamente le alcanzaba para ese lugar. Ya, pongámoslo en otras informaciones, ¿te parece? Aquí, por ejemplo, por el costo de las viviendas en sectores urbanos deben adquirir el subsidio del Estado deben adquirir el subsidio del Estado y
e instalarse en estos espacios. ¿Está bien así la idea, hija? Profesora, sí. Claro, porque es muy alto el costo en los sectores urbanos. Entonces, ¿qué? No nos queda otra que ir a comprar con el subsidio que nos dan, ir a la periferia. Profe, también a propósito de eso, decía como que la misma legislación, las mismas leyes permitían eso, que las casas se construyeran en las partes periurbanas, que no fueran como que en las comunas que fueran como centrales del Gran Santiago, eran comunas que eran lejísimos, porque era como lo mismo, O era sea, más barato ahí al suelo. sí. Ya, suelo más barato, y me dijiste que esto se estaba haciendo de manera legal. En el fondo lo que se ha ido haciendo legalmente. ¿Eso me quieres decir, Sí, hija? sí, como que las mismas leyes avalan eso, de que sean construidas las afueras de las grandes ciudades, como en los suburbios. Claro. Lo que ha sido avalado por la ley. ¿Estamos bien? Ya. Bien, Profesora, ¿qué otra idea? Hija, te escucho. hubo una cita que decía el autor César, que me gustó mucho, que decía que la vivienda social periurbana, como una experiencia residencial, es un lugar incapaz de satisfacer necesidades cotidianas y promover arraigo. A ver, esto lo dice, vamos a anotar esa idea que a ti te gusta. Según Cáceres, Sí. ¿de qué año es esta idea? ¿2010? No me acuerdo. 2017. Del 2017. 2017. Cáceres 2017 señala que, aquí, comilla, dime, a ver, léemela, porque no vamos a escribir todo. Señala que, a ver. Que la vivienda social periurbana es un lugar incapaz de satisfacer necesidades cotidianas y promover arraigo. La vivienda social periurbana, ¿ya? Es un lugar incapaz de satisfacer necesidades cotidianas. Es un lugar incapaz de satisfacer necesidades cotidianas, ¿ya? Y promover arraigo. Y promover arraigo. ¿En qué página dice eso? Trata de en la buscarme página 183. ¿Cuánto? Página 183. Dice acá. Ya, perfecto. Ahí estamos, entre comillas, ¿no es cierto?, señalando una cita textual del autor. Y cuando uno pone una cita textual, tiene que escribir la página. Ya, entonces, eso tenemos sobre lo periurbano. Si se nos ocurre otra idea, lo podemos agregar más adelante, porque mire, todavía nos falta hablar de educación de lo periurbano, economía y cultura. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de lo rural como concepto, como definición? No está allí en los textos, pero ¿qué es lo que más o menos sabemos? Debe quedar como a algunos ciertos kilómetros de la ciudad, y debe bordear más o menos entre como 0 y 19.999 habitantes, porque el otro es como para que se considere como más pueblito, a diferencia de algo que es como la ciudad.
Claro, pero aquí yo te voy a decir que el tema de ruralidad, ¿no es cierto?, se considera una población de hasta 2.000 habitantes. Hasta 2.000 habitantes. Según el INE 2017, y esto se viene dando hace ratito, ¿ya? Según el INE, hasta 2.000 habitantes, ¿ya? Que son asentamientos muy pequeños o villorrios que le llamamos. O, en su efecto, a veces familias que viven muy distantes unas de otras. Entonces, distante de la ciudad, conformando asentamientos o villorrios. ¿Ya? Porque seguramente que lo vamos a citar para las clases que ayer nos llegó, no, el martes, ayer estábamos miércoles, el martes. El martes nos llegó una notificación de un capítulo de libro que escribimos, el equipo rural, con otro profesor de la red rural de la UFRO, que es el profesor Williamson, y con el profesor Felipe Marín, de acá de la carrera de nosotros también, de básica. Escribimos un artículo, no es un artículo, es un capítulo del libro que se publicó de manera virtual. Es un libro publicado de manera online, en línea, de una red latinoamericana. Así que estábamos muy contentos por ese hecho, así que seguramente que en algún momento se los vamos a compartir para que ustedes lo puedan citar en sus trabajos, para que ustedes lo puedan hablar, leerlo también, revisar ese capítulo del libro. Hay varias experiencias ahí de Perú, de Bolivia, de Costa Rica, es iberoamericano, porque también participa España. Por primera vez se agrega España. Entonces, estamos muy contentos con esa adquisición, con ese trabajo que hicimos, así que seguramente que si no es en este curso, va a ser en el siguiente cuando hablemos de lo que es la educación rural multigrado. Así que eso les quería contar, porque a propósito de que estamos definiendo lo que es rural, pues me acordé. Así que ahí tenemos un hijo único por el momento que tenemos este año como publicación. Así que seguramente por ahí de repente lo van a poder tener. Bueno, tendría que mandarles el link o el libro, sí. Ahí lo vamos a ver en la medida que lo vamos ocupando dentro de la bibliografía que cité. ¿Ya? Bien, ¿qué características tiene el urbano? Profe, las labores que ellos se dedican, por ejemplo, la ¿Ya? agricultura, la ganadería, la agropecuaria, todas esas cosas que se trabajan en el campo. Ya, entonces se dedican a actividades agropecuarias, ¿cierto? ¿Qué más? También ganaderas, pesqueras. Son como principalmente actividades primarias. Bien, lo que se llama actividades primarias. Bien. Bien. ¿Qué otra cosa más podemos decir? Puede ser de lo urbano, de lo rural, de lo periurbano, lo que ustedes quieran agregar.
Profesora, en lo rural decía que también practicaban la fruticultura de exportación. Fruticultura de exportación. Bien, hija. ¿Qué más? En lo urbano hay mayor acceso a los servicios básicos como al hospital, a la educación y a los trabajos terciarios. A los servicios básicos como salud, educación, trabajo, ¿cierto? Ah, no, Sí. porque estamos hablando de servicios básicos. Vamos, ya, etcétera. ¿Y qué más me dijiste, hija? Que también encontramos los trabajos en el sector terciario. Ya, las fuentes laborales pertenecen al sector terciario. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Profe, en lo rural, la escasez de locomoción debido a que se encuentra muy alejado de lo urbano. Ya, escasez de locomoción. Alejada de los centros urbanos. Ya. En lo urbano, profesora, nombra acerca de la localización sobre un eje vial. Espérame, hijo. Ya, ¿en cuál me dijiste? ¿En lo urbano? En lo urbano, profesora. ¿Ya? ¿Qué vamos a poner? Ahí dice que tienen que estar localizadas sobre ejes principales del país. O sea, básicamente que conecten con la carretera, la sudamericana o la línea férrea de norte a sur. Ya, se deben ubicar en los ejes viales principales del país. En los ejes viales principales del país. ¿Ya? Como por ejemplo carreteras. La sudamericana, la línea férrea norte-sur. Carretera bueno, sería la sudamericana, ¿cierto? Sudamericana. Sí, línea férrea de norte a sur. Línea férrea de norte a sur. Y lo otro que decía era una red vial hacia la costa y la cordillera de los Andes. Red vial hacia la costa y cordillera de los Andes. Sí. Ya. Bien. ¿Qué más podemos señalar? Profe, en lo urbano se presenta un mayor desarrollo de lo tecnológico y lo científico. Mayor desarrollo en lo tecnológico y científico. Ya. ¿Qué más? Y en lo rural también escasea mucho y dificulta el acceso a la salud y a la educación. Ya. Entonces, rural, tú me decías que difícil. Difícil acceso a los sistemas de salud y educativos. A los sistemas de salud y educativos. Ya. Bien.
Profesora también decía que, por ejemplo, en la parte urbana había mucho más acceso a áreas verdes como de esparcimiento, como parques, cosas así, donde la gente podía tener acceso a cultura y cosas. En cambio, en la parte periférica ya no, los parques estaban como todos con delincuentes y la gente al Pero no final no hay. iba. Y lo pusimos, que no habían centros de recreación y áreas verdes. Sí, lo pusimos. Lo pusimos. Ya. A ver. Si se les ocurre alguna otra, después la podemos agregar. En educación, ¿qué vamos a poner en el área urbana? Hay un mayor acceso ya que se puede encontrar desde, en cuanto a la educación, de lo prebásico hasta lo superior, incluso más. ¿Está bien ahí? ¿Cierto? Sí, profe. Bien. En lo periurbano, ¿qué pasa con la educación en lo periurbano? Ahí también hay acceso, pero dificulta que las personas puedan desarrollarse más, porque en un texto decía que un joven se había ganado una beca para estudiar inglés y que por el tema de la locomoción no había podido aceptar ese curso, entonces como que hay más dificultad para acceder a la educación. Sí, lo otro que señala el texto, que ahí se produce un quiebre social con los chicos que van a estudiar, porque tienen que abandonar el territorio, ¿cierto? Para poder acceder o no estudiar. Sí. Entonces, dificulta el estudio, la distancia y el desplazamiento a centros escolares y superiores. Produciéndose un quiebre social produciéndose un quiebre social al tener que trasladarse a otro lugar para estudiar o no hacerlo, ¿cierto? Sí. Un quiebre social y económico que tienen que pagar. Sí, gastaban mucho en pasajes, también aparecía eso. Sí. Entonces, claro, si yo me tengo que ir a vivir a Santiago porque estudio en la noche en la universidad, porque en el día trabajo, en la noche estudio, y resulta que el último bus que va para ese sector periférico donde yo vivo sale a las 6 de la tarde, tengo que irme a vivir a Santiago. Significa que tengo que pagar arriendo, que tengo que pagar comida, o sea, hay un montón de costos asociados, ¿cierto? Y si no, no tengo que estudiar nomás. Tengo que entrar al plano laboral. No me queda alternativa, ¿cierto? Por lo tanto, ahí me está limitando socialmente. Ya, entonces, ¿qué otra cosa podemos agregar? En educación rural, ¿qué pasa en la educación rural?
ahí el acceso igual es más limitado porque los niños tenían que entrar a trabajar desde pequeñito. Más limitado, ¿no es cierto? Para sectores alejados, ¿cierto? Que todavía quedan, pero también hay otros en que los niños son trasladados en furgones municipales. Acceso más limitado para sectores alejados, ¿no es cierto? Solo cuentan con educación básica. Educación básica. De primero a octavo, a sexto. Primero a sexto año básico, de primero a sexto año, ¿ya? Por lo tanto, es más limitado. Y aquellos establecimientos de educación básica completa, por ejemplo, primero a octavo, ¿no es cierto? Y educación media y enseñanza media están más cerca de la ciudad, teniendo un poco más de accesibilidad. ¿Es así o no? Lo que son escuelas multigrado, las que son rurales multigrado, esas escuelas están, ¿no es cierto?, muy distantes de la ciudad. Entonces, por lo tanto, los niños estudian ahí en cursos combinados, qué sé yo. Y los que tienen más enseñanza completa, que son en sectores rurales, pero acuérdense que hay liceos de enseñanza media que están en sectores rurales, los que están en escuelas completas. Por ejemplo, son rurales las escuelas, por ejemplo, la escuela de Rauco, que es una escuela completa, es una escuela rural. ¿Te fijas? Pero está ahí, pasa el bus a cada rato, el que va para la costa, ¿te fijas? Tienen buena movilización. Está todo pavimentado, están casi en el centro. Y, por ejemplo, las escuelas que están en Sagrada Familia, Lo Valdivia, la escuela Peteroa, la escuela, bueno, todas esas escuelas que tenemos ahí en el camino, son escuelas rurales, completas, pero que están fuera del entorno de la ciudad, sería periférico, pero tienen movilización a cada rato. Entonces, cuando hablamos de escuelas multigrados que están alejadas, que están, no sé, en una lomita, que el profesor tiene que subir a pie, o lo lleva el tractor, o los niños llegan caminando, ahí estamos hablando de un acceso limitado, tienen solo educación básica, y no todos los niños vienen a estudiar a la ciudad porque los padres no los dejan, o porque creen que porque lograron hasta sexto ya es suficiente. Entonces ahí se produce la dificultad. Bueno, en economía, ¿qué podemos decir de la área urbana? ¿De qué se abastece la zona urbana? ¿Cuáles son los productos? ¿O en el periurbano? Profe, en lo periurbano decía que era mala la economía, ya que ganaban entre 200.000 mensual y 150.000, y tenían que gastar como 4.000 diarios para transportarse de un lugar a otro. Bajo nivel de remuneraciones, porque sus sueldos están, ¿por qué? Entre los 150.000 y 200.000 pesos mensuales. 150.000. ¿Eso, hija? Entre 150 y 200.000 pesos, decía que ganaban. Espérame.
entre 150.000 y 200.000 pesos. Ya. Bajo nivel de salario, le voy a poner. No un sueldo. Están entre los 150.000 y los 200.000. ¿Y realizando actividades de qué tipo? ¿Realizando actividades de qué tipo? Realizaban labores domésticas algunas personas, como Ya, de nana, como se les llama. ya. En trabajos de asesoras del hogar, ¿ya? ¿Qué más hacen? Se dedicaban como a trabajos de servicio, por ejemplo, eran como guardia, en el comercio creo también, pero eran trabajos que no tenían como capacidad de ahorrar porque el costo de la vida era muy caro ahí sumado a los pasajes y esas cosas. Ya. Ya, y viven en sectores industriales. Espérate, porque educación, característica, aquí tendríamos que poner, se ubican los centros industriales, todas las fábricas, las empresas que están en la afuera de la periferia. Ahí sí que no hay calidad de vida, pues imagínense todos los olores que hay allá, ¿cierto? Sí, con mucha contaminación y basuras. Basuras, que también lo vi. Ya. Ya. ¿Y qué podríamos decir en la economía de la ciudad? ¿De qué viven? Hay más oportunidades de trabajo, ya sea en locales comerciales, para desempeñar los títulos profesionales. Locales comerciales, La gente inserción, también crea sus propias pymes, como más fácil de vender. ya, creación de pymes. Ya, ¿qué más? Los sueldos, más o menos, no se dice nada de eso. Se asume que tiene que tener como costo lo que se estipulaba por la época, el salario mínimo, pero debe ser como que podían ahorrar más porque no tenían que gastar tanta locomoción. Además que contaban con Transantiago, Metro, y eso lo hace las cosas más fáciles, creo. Ya.
Y en el caso de los rurales, Yo creo, profe, que no es tanto el sueldo, ya que ellos trabajan como por temporada. O sea, trabajan como en el verano y ahorran para el invierno. Porque en el invierno con la lluvia y todo eso no creo que puedan trabajar mucho o tengan mucho acceso a un trabajo. ya. Claro, pero acuérdate que ellos en el fondo son más autosustentables. Claro, y lo otro que a lo mejor ellos, por ejemplo, siembran sus propias, no sé, por las papas, las zanahorias. Sí, más autosustentables, ¿no es cierto? Por sus ¿Son propias, agricultores? propias siembras, claro. O sea, ellos en el fondo producen el alimento, lo consumen en la familia y también lo venden. ¿Te fijas? Entonces son más autosustentables. Por sus propios productos más bien. Si ponen trigo y no sé, venden sacos de harina, ellos tienen el molino y la cosa, o lo muelen, no sé, y venden, o sea, ellos tienen más cómo poder salir adelante en ese sentido. O sea, no dependen tanto de otros. ¿Qué más me dijeron, chicos y chicas? Profesora, decían con respecto al periurbano que la gente trabajaba como temporeras. O sea que trabajaban cierto tiempo, después descanso, otro tiempo ahí. Ya. Agregué. Ya. A ver, chicos, miren. Vamos a dejar esto hasta aquí por hoy. ¿Qué les voy a pedir? Yo lo voy a subir a la página. Ya lo voy a subir y les voy a pedir que ustedes, lo miren y para la próxima clase con los apuntes que tienen, vayan completando o agregando información, de tal forma que cuando nos juntemos el próximo jueves, ustedes me digan, profe, falta agregarle esto aquí y lo hacemos más rápido. ¿Les parece? Nos falta ahora a nosotros agregar lo que es la cultura. Esto nos quedó sin hacer. Eso. ¿Ya? Y nos falta agregar otras informaciones de la lectura aquí y otras en lo urbano y en lo rural. Y también nos falta completar, porque estos datos no son suficientes de acuerdo a lo que nosotros hemos planteado, de acuerdo a las lecturas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle una vueltecita a los apuntes e ir señalando ideas. No necesito que lo redacte, por último, no sé, con viñetas, vamos a agregar esto y esto y esto otro. Entonces, así nosotros podemos avanzar la próxima clase. ¿Les parece? Y voy a seguir con lo siguiente. ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? Sí, profesora. Ya, yo esto lo voy a subir ahora a la página más ratito. Y ya ahora voy a avanzar con lo siguiente. Taller 2. Este taller va a ser evaluado. ¿Ya? Este taller va a ser evaluado. ¿De qué se trata? Vamos a trabajar en grupos de 4 alumnos. Grupos de 4. ¿Ya? Vamos a trabajar en grupos de 4 estudiantes. Por favor, no me venga que profe lo voy a hacer sola.
no, que lo hicimos 3 porque somos muy amigas, podemos ser 5 porque somos amigos, no, 4. ¿Ya? Vamos a ir cambiando siempre el número, rotando el número de integrantes. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a dar un paso rapidito. Vamos a hacer, observar estas imágenes que están acá, y vamos a hacer un trabajo de connotación y denotación. ¿Qué es lo que es connotar? Es realizar un análisis personal de lo que yo estoy mirando, ¿ya? De cada una de las imágenes. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 4. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4 casilleros para poner un análisis personal de la primera imagen y algo descriptivo, que es la denotación. Cuando yo denoto, describo tal cual es. ¿Ya? Ese es el punto 1. 2. Vamos a observar esta imagen, que corresponde a un sector de Curicó, mirado desde el Cerro Condel. A partir de la observación de la fotografía, reflexionen por escrito sobre la triada urbano, periurbano y rural. Vincule lo que ha leído con sus conocimientos y experiencias personales. Por ejemplo, al observar la cordillera, se observa la mitad nororiente del volcán El Descabezado. Esto. Y bajo su falda, en el sector precordillerano, se encuentran los Queñes. Localidad rural dada su población. La idea es que recorran lo urbano, periurbano y rural. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a anotar urbano, periurbano y rural. Tenemos aquí lo urbano, lo periurbano, y lo que tenemos más atrás es lo que se observa en la precordillera, lo urbano, lo rural, ¿cierto? Después, a partir de la lectura de una noticia, acerquémonos a nuestro tema rural, urbano y periurbano. Entonces, vamos a leer esta noticia, que está aquí. ¿Ya? La leemos. Y vamos a decir, ¿qué está pasando de acuerdo a ese texto en educación, en estadística, en urbanización, en territorios rurales, en economía y en pobreza? ¿Ya? Para eso está este casillero. Y, finalmente, en migración y patrimonio también. Finalmente, tenemos una cuarta tarea que vamos a tener que usar los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. No solo los del 2017, porque aquí en la letra A dicen los 3 últimos censos realizados en Chile. Buscar los porcentajes de ruralidad de las 5 regiones más rurales del país, en los últimos 3 censos. B, en los 2 últimos censos, buscar porcentajes de escuelas urbanas versus rurales en las 5 regiones con mayor ruralidad. Y en el último censo, el porcentaje de escuelas urbanas versus rurales en las 4 provincias de la región del Maule. Es decir, estamos hablando Linares, Cauquenes, Talca, Curicó. ¿Ah? ¿Puedes quitar el micrófono, por favor? Y en el punto 5 vamos a trabajar bibliografía o webgrafía consultada. ¿Qué norma? Norma APA 2010, que viene siendo la 6ª edición, la misma que vamos a utilizar para el hito evaluativo. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a evaluar? Aquí está la tabla. Los criterios para denotación y connotación: realiza denotación de las imágenes, realiza connotación de las 4 imágenes. 4 puntos. Reflexión fotográfica, contexto urbano, contexto periurbano, contexto rural, que es la imagen que vimos de Curicó y los Queños. Después, análisis de la lectura, de acuerdo al texto ese que está del recorte del artículo del diario. 2 puntos para cuando se refiere a educación, estadística, urbanización, territorio rural, economía, pobreza, migración. 2 puntos cada uno. En datos estadísticos, cuando estamos hablando del INE, de los datos del CIMS, del censo,
Tenemos para la respuesta en la letra A, 2 puntos, para la respuesta en la B, 4, para la respuesta en la C, 4. Bibliografía consultada, 2 puntos. Aspectos formales, redacción, 4 puntos. Fíjese bien, porque imagínese lo que le aporta. Si usted tiene buena redacción y ortografía, le aporta 8 puntos al trabajo. Entonces, fíjese bien cómo escribe, cómo redacta. No repita las palabras, escriba, después lea, vuelva a revisar. En total, esta tabla tiene 46 puntos con un 70% de eficiencia para la nota 4. ¿Cuándo vamos a entregar este trabajo? El viernes 9 de abril hasta las 18 horas. ¿Ya? Yo lo voy a subir ahora. Para que usted tenga esto. Entonces, ahí están dados todas las cosas que tenemos que hacer. Preguntas. Preguntas. ¿Está clarito, chicos? Profesor, denotación era describir y la connotación ¿qué era? Está dado en el trabajo, hijito. ¿Cómo se llama? Ahí está, mira. Ahí está, ¿viste? Connotar es el análisis personal, la interpretación que tú haces. Y denotar viene de la palabra describir. Por lo tanto, cuando yo describo, digo lo que veo tal cual es. ¿Te fijas o no? Sí, profesora. Está dado aquí. ¿Qué me iba a decir, Emilio? No, ahí quedó clarito. Muchas gracias. ¿De qué, hijo? Ya. Profesora, ¿para cuándo va a ser este trabajo? Está puesto al final, Steffi. Está puesto al final con letras grandetotas, en negro. Mira. Que no alcancé a notar. Pero si aquí está, si está todo dado. Mira, lesson. Ya, ¿No lees? ya, perfecto, sí. Ya. Está todo anotado, chiquita. Ya. Gracias. Para que no tengan dificultad. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? ¿Habla ahora o calle para siempre? ¿Estamos? Ya, bien, chicos. Voy a dejar de compartir. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ahora puedo abrir la cámara, mira. Como ustedes pueden darse cuenta, chicos, tuvimos una mañana bien atareada, con hartas cositas que hacer. Tuvimos el tema del hito evaluativo, tuvimos el cuadro comparativo y tuvimos el tema del taller 2, que este sí que es evaluado, el taller 2 va a ser evaluado. Así que para que se junte con 4 personas y lo puedan hacer. El plazo es el 9 de abril. O sea, tienen harto tiempo para que lo piensen, para que lo mediten, para que no estemos atorados haciendo cosas después. Que recuerden que al final se nos junta todo. Entonces estoy procurando que vamos con tiempo haciendo para que después no nos estresemos al final de semestre. ¿Bien? ¿Algo más antes de cerrar la clase? ¿Quién no está hoy día? Juan Pablo, el delegado curso, ¿verdad? Bueno, chicos, el tema de la asistencia, preocupémonos. Delante habían 30, algo así como 32, pero terminamos la clase con 22. Entonces, me está preocupando eso, así que preocupémonos de la asistencia. ¿Ya? Recuerden que si tenemos que hacer un trabajo que dé cuenta de las competencias que yo desarrollo, tengo que estar en clase, tengo que aprender. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta o estamos claritos? Todo clarito, profesora.
Muy bien, hijos, si Dios quiere, nos estamos viendo el próximo jueves. El próximo jueves 1 de abril, previo a Semana Santa. Pero nosotros vamos a tener la clase normal, porque recuerden que como Universidad Católica nosotros trabajamos hasta las 13 horas, ese día jueves. Entonces, alcanzamos perfectamente a hacer nuestra clase a las 9. Así que chicos, nos reunimos, si Dios quiere, el día jueves a las 9 de la mañana. Voy a mandar de nuevo la invitación como lo hice hoy. Todas las dudas que tengan y no olviden agregar información en el cuadro comparativo que voy a subir para que podamos trabajarlo en la próxima clase o no agregarlo en ese cuadro, sino que perfectamente puede anotarlo en una hojita y lo vamos agregando entre todos la próxima clase. Vamos a dar unos 15 minutos para eso, ¿ya? Así que no se olviden hacerlo, por favor, para que vamos avanzando. Chicos, que tengan buena semana, cuídense muy bien. Recuerden que el fin de semana no podemos salir a nada, a ninguna parte, así que cuidarse. ¿Estamos claros? Que estén muy bien, chicos. Chao, profe, muchas Chao, gracias. profesora, gracias. De aquí a ustedes que Chao, estén bien. profesora, Chao, muchas chao, gracias. Chao, profe, Chao, que esté profe, bien. que esté bien. chao, Gracias. chao, chicos, que estén muy Gracias, bien, profesora, que esté cuídense. bien. Chao. Igual, chao.